Hola, bienvenidos una vez más al podcast de la magia que somos. El tema que les quiero compartir hoy es la psique. Más que nada quiero hablarles de la estructura de la psique, obviamente desde la teoría junguiana. También los quiero invitar, antes de empezar, a que escuchen los otros episodios, los anteriores, porque esto he tratado de hacer como una secuencia para que puedan entender más o menos cómo estamos estructurados internamente, cómo llevar estos procesos internos, y entonces creo que un episodio siempre complementa al otro, ya que también todo es una dinámica que está ocurriendo a la vez, no son dinámicas separadas. Entonces cada episodio es una partecita de toda la psique, ¿no? Entonces, ¿pero qué es la psique? La psique es en cuanto a la palabra o el término, los griegos lo usaban para definir el alma humana. Para ellos, esta era la fuerza vital de las personas. Hoy en día se utiliza como sinónimo, pero también como metáfora al decir que la psique es el alma. Entonces, en lo personal, a mí me parece hermoso el hecho de que me encante estudiar el psiquismo humano, porque estaría yo estudiando el alma humana, ¿no? La psique es un sistema súper complejo que se regula a sí mismo y que abarca tanto la parte consciente como la parte inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Que la psique es todo cuanto existe es la psique. Pero hay una psique interna, que es la particular, que es la que les voy a hablar. La psique utiliza la libido como energía psíquica para hacer todos sus procesos. Para Freud es lo que correspondía en su momento la energía sexual. Pero para Jung corresponde la energía vital, que además de ser usada como energía sexual, también es usada para el resto de las funciones que desempeña la psique y la vida humana, como el impulso para llevar a cabo todos nuestros deseos, para la realización o este proceso de crear nuevos pensamientos. También es utilizada esta energía, la libido, para nuestra creatividad y hasta para nuestra espiritualidad en cuanto a esa búsqueda de significado y autorrealización. Esta energía vital es lo que también se conoce en otras tradiciones como prana. La psique tiene una función compensatoria en cuanto a lo consciente y lo inconsciente. Como les comenté en el episodio 1, que pueden escuchar para complementar, allí les explico cómo es esa dinámica de autorregulación, ya que la conciencia y el inconsciente trabajan juntos. Pudiéramos decir que uno es el opuesto complementario del otro. Mientras solo somos conscientes del 4 u 8% de lo que vemos en la conciencia, el resto se convierte en material inconsciente que siempre está operando. El inconsciente es dinámico, nunca para, siempre está operando. La psique funciona utilizando la energía vital, esta libido, de manera general haciendo dos movimientos importantes, que es la progresión y la regresión. Es decir, esta energía vital puede cambiar de dirección según las necesidades psíquicas que tengamos en cada momento de nuestra vida. Cuando la psique está haciendo su movimiento de progresión, es cuando impulsa al ser humano a su desarrollo en el mundo físico o material. Cuando hablo de que la psique empuja a la persona al mundo físico, no me refiero necesariamente a que tenga que salir de su casa, estar bajo el sol, o de repente adentrarse en una selva. No me refiero a eso, sino más bien a que la persona es empujada a desarrollar esas partes de su personalidad que de alguna manera lo anclen al mundo físico. Por ejemplo, como hacer dinero, crear vínculos, establecer algún proyecto creativo, buscar alimentos, etc., ¿no? La energía psíquica fluye hacia adelante, impulsa a la persona a enfocarse en sus metas, adaptarse al medio, también a experimentar ciertas circunstancias de manera que desarrollen su carácter. Todo esto ocurre hacia afuera. Por su parte, la regresión es el movimiento de la energía psíquica hacia el interior, hacia los lugares más profundos del inconsciente. No se trata de que esta regresión sea un movimiento negativo. La mayoría de las veces este movimiento viene a ser el resultado del trabajo psíquico para restablecer un equilibrio. La psique hace regresión cuando necesitamos elaborar procesos internos, resolver traumas complejos, historias pasadas no resueltas, y en este punto la psique vuelve a etapas anteriores donde pone su energía para resolver esos asuntos.
La regresión actúa también, quizás no de manera tan profunda, pero lo hace cuando estamos agotados del mundo físico. Hacemos estas pequeñas regresiones para restablecer nuestra energía vital. Podemos decir que estas pequeñitas regresiones las hacemos mientras dormimos. Obviamente estas no son tan profundas como los procesos internos. También hacemos regresión para poner en marcha procesos creativos. Y acá lo podemos hacer de una manera consciente. Es decir, cuando ya somos conscientes o tenemos suficiente conciencia, podemos dirigir esta energía psíquica a cosas específicas. Cuando, por ejemplo, lo que acabo de mencionar, cuando queremos llevar esos proyectos creativos o cuando queremos también hacer introspección y traer contenidos inconscientes a la conciencia. Eso lo podemos hacer de manera consciente, o sea, dirigirlo nosotros mismos. Aún así, la mayoría de las veces la psique es la que decide qué movimiento hacer. Por ejemplo, cuando una persona tiene depresión es porque la psique está haciendo regresión. O dicho de otra forma, la psique está elaborando procesos internos de manera que quita la energía del ego o del yo para que la persona pierda atención o sentido del afuera y entonces pueda elaborar esos procesos internos que causan pues esta depresión, ¿no? No necesariamente estos procesos tienen que ser conscientes. Para estas personas que son conscientes y les da depresión, yo les recomiendo tener un yo bien anclado en el afuera. Por medio ya sea de algún tipo de responsabilidad, aquí también tendrían que trabajar un poco sus valores para ese sentido del yo sea responsable, ¿no? También lo pueden hacer teniendo alguna mascota que cuidar, algún proyecto creativo. Aunque esto no los anime mucho, la idea es que le den tiempo a ustedes a la psique de elaborar estos procesos, pero de igual manera que no queden sumergidos indefinidamente en estos procesos. Igualmente para los introvertidos, como a ellos se les hace más fácil conectar con el mundo inconsciente, con el mundo de las imágenes, estos son más propensos a quedar atrapados en estas imágenes. Entonces tienen que desarrollar su personalidad un poco hacia afuera, anclarse un poco más a las cosas del mundo físico para no quedar atrapados en las imágenes o los contenidos del inconsciente. Hoy en día hay muchas formas de desarrollarse para los introvertidos, tanta tecnología donde no tengan que exponerse demasiado, pero tienen que hacerlo para no quedar consumidos por las imágenes del inconsciente. Ahora, para los extrovertidos, los que viven más inclinados hacia el afuera y parece que nunca se detienen, la psique en muchas ocasiones seguro les ha dado muchas señales para que hagan introspección, pero estas personas se resisten porque están muy identificados con su extroversión y no se permiten elaborar estos procesos internos. A estas personas, la vida, las circunstancias, se encarga de detenerlos, a veces con algún accidente, un despido, a lo mejor un rompimiento de una relación de manera abrupta o alguna enfermedad. Entonces el inconsciente, la psique, aprovecha esta quietud para poder elaborar estos procesos. Sobre los introvertidos y los extravertidos está el episodio anterior, creo que es el 7. Pueden escucharlo porque ahí habla un montón sobre cómo funciona la psique a través de la introversión y la extraversión. Recuerden que en la psique nada se pierde y los temas no resueltos del pasado se van acumulando, así que lo mejor es estar al día con nuestros ciclos naturales y orgánicos de regresión y progresión. Ahora, en cuanto a la estructura de la psique, aquí les estoy dejando una imagen, la imagen del mismo video, para que ustedes puedan ver exactamente dónde se localiza, digo más o menos porque esto es muy subjetivo, pero dónde se localiza cada parte de nuestra psique particular y les voy a ir describiendo cada una de ellas. Entonces tenemos la máscara o la persona. Esta máscara es el personaje que usamos dentro de la sociedad o los diferentes roles con los que nos adaptamos a los diferentes entornos. Podemos hablar acá del niño, del profesor, de la madre, del padre, el estudiante, o sea, el rol que tenemos dentro de la sociedad en determinada etapa de nuestra vida, en determinado momento de nuestra vida. Esta máscara cambia muchas veces a lo largo de la vida y es nuestro mecanismo de adaptación y se va ajustando a nuestras necesidades y a nuestros momentos de vida.
A través del uso de la máscara solo mostramos nuestras partes más adecuadas y más agradables a los ojos de los demás. Esas partes que nosotros consideramos las partes más apropiadas es lo que mostramos. Todo lo que no mostramos de nosotros entonces pasa a la sombra. Ahora, cuando estamos solos, o sea, en soledad, en nuestra casa, en nuestro cuarto, nos damos cuenta, si observamos bien, que no necesitamos de nuestras máscaras o de nuestros personajes. Y eso nos lleva a pensar que las máscaras solo nos sirven para nuestra interacción en el mundo. O sea, que no somos nuestras máscaras. Pero a pesar de que no somos nuestras máscaras, en algún momento de nuestras vidas todos nos identificamos con esos personajes. Es decir, que nos creemos que somos esos personajes. Cuando estamos muy identificados o atrapados por esos personajes o por la máscara, vivimos condicionados tanto de las necesidades de ese personaje como de las necesidades sociales. En otras palabras, terminamos siendo lo que se espera de nosotros. Si quieres saber qué tan identificado estás con tu papel o con tu personaje, observa el lenguaje que utilizas para ese personaje en general y observa en cuántas áreas de tu vida utilizas ese mismo lenguaje. Si lo puedo decir de otra manera, observa qué tan difícil se te hace quitarte ese disfraz. Y ahí te darás cuenta entonces qué tan identificado estás de ese personaje. Ahora tenemos el yo o el ego. El yo y el ego son usados indistintamente en la teoría junguiana. Para Jung era lo mismo, ¿no? Pero también podemos decir que el ego es una pequeña parte del yo. Este yo representa el centro de la conciencia. Es el yo que habla y es lo que yo me doy cuenta cuando yo me contemplo a mí mismo, cuando yo contemplo la realidad. Ese es el yo. Ahora, el ego viene a ser como el mediador del mundo interno y el mundo externo. Cuando estamos muy identificados con el personaje o la máscara que les acabo de hablar, es el ego el que se identifica. El yo, en un nivel más profundo, es la esencia auténtica de la persona, pero que de alguna manera ha quedado debajo de capas y capas de condicionamiento. Principalmente, el yo queda sometido a los caprichos del ego. Cuando hablo de un yo auténtico, es ese yo que descubrimos luego de hacer trabajo sobre nosotros mismos, y es cuando somos capaces de aceptarnos en todas nuestras dimensiones. Y además vivimos en congruencia con eso que vamos descubriendo que somos. Ese yo auténtico emerge cuando ya no buscamos ni validación ni reconocimiento, cuando ya no cumplimos con las expectativas de otros, cuando no pretendemos encajar llevando roles forzados y cuando ya no actuamos condicionados por nuestros complejos y nuestras heridas. Luego de eso, entonces vivimos desde nuestro yo más auténtico. Este yo también está compuesto por valores, creencias y emociones genuinas. Es un trabajo enorme para quitar todas estas capas que tienen o que nos imposibilitan de poder experimentar ese yo auténtico. Por eso es toda una travesía, ¿no? Hacer todo este trabajo. Ahora, el ego surge en nuestra infancia como mecanismo de adaptación en el mundo. Funciona como una especie de filtro que decide qué aspectos de nosotros mostramos y cuáles no, tomando en cuenta siempre que mostrar las partes más agradables siempre será la mejor opción en temas de adaptabilidad. Cuando se hace este filtro, nuestras partes poco aceptadas pasan a la sombra y el ego cree que en algún punto estas partes negadas han desaparecido y empieza a creer que solo aquello que muestra a los demás es lo que es, lo que hay y lo cierto, pero en algún punto, más tarde o más temprano, tendrá el ego que confrontar con la sombra, con aquellas partes que hemos negado. El ego es el que controla qué contenidos son permitidos entrar a la conciencia. En muchas ocasiones puede mantener el material inconsciente en suspensión, es decir, que todo aquello que procede del inconsciente y que el ego considera o demasiado doloroso o demasiado cargado de emoción o que considera inaceptable o todo aquello también que no forma parte del ideal del ego es excluido de la conciencia y es cuando se nos hace difícil darnos cuenta
de quién somos realmente. El ego hará todo lo posible por mantener alejados estos contenidos inconscientes, ya que para él resultan mortales. ¿En qué sentido? En el sentido que esto representa dejar de ser lo que cree que es para aceptar todo aquello que ha negado, pero que también es. Dicho de otra forma, cuando estamos muy identificados con algún personaje, se nos hace casi imposible reconocer nuestra sombra. Porque si yo creo que soy una cosa, no puedo ser otra, según el ego, ¿no? Entonces tenemos la sombra. ¿Qué es la sombra? Es todo aquello que negamos o reprimimos de nosotros mismos, ya sea porque a otros no les gustan esas partes de nosotros o porque nosotros mismos hemos considerado que son poco agradables. También en la sombra vamos a encontrar nuestros traumas y nuestros complejos. Si vemos a una persona que frente a los ojos del mundo utiliza una máscara demasiado correcta, sin negatividad, siempre muy amable, siempre muy dentro de los límites, así, siempre muy cuadradito. Del otro lado, en su sombra, se encuentra toda su ira, todos sus aspectos crueles, todos sus complejos y todos estos aspectos contradictorios de su personalidad que no muestra ni siquiera es consciente de ellos. El hecho de que estén en la sombra no significa que se anulan de la personalidad. De hecho, la sombra es proyectiva y todo lo que se niega se proyecta en los otros o lo vemos en los demás. Tomen en cuenta algo muy importante. No todo en la sombra es negativo. En la sombra también están aquellos sueños que decidimos dejar por dedicarnos a otras cosas, quizás porque esas otras cosas eran más acorde a los estándares sociales o simplemente porque nos creímos la idea de no ser capaces. En las sombras también están todas nuestras potencialidades, todos aquellos aspectos que están en un estado latente, que están esperando por ser desarrollados, están en la sombra. O sea que la mitad de lo que somos básicamente está en la sombra. De la sombra voy a hacer todo un episodio, acá no me quiero extender tanto, pero es un montón. La sombra es una cosa para mí increíble, grandiosa, porque la sombra es autónoma y es como si fuera otra persona dentro de nosotros, simplemente con estos rasgos más oscuros, por decirlo de alguna forma, más densos o reprimidos, pero también está toda esta parte increíble. Por ejemplo, yo en mi sombra descubrí toda mi creatividad, la tenía reprimida en la sombra. Así que en la sombra podemos decir que están todos nuestros tesoros, pero hay que hacer un gran trabajo para confrontar la sombra porque no nos vamos a encontrar inmediatamente con estos aspectos luminosos de la sombra, sino que tenemos que primero confrontar esos aspectos negados y poco agradables de nosotros, que la verdad no es nada como placentero encontrarnos con esas partes. Entonces tenemos el animus y el ánima, que son dos figuras psíquicas o arquetípicas que tienen que ver con los aspectos femenino y masculino de nuestra personalidad. Estas son dos imágenes anímicas que compensan nuestra vida exterior desde lo inconsciente. Esta imagen está siempre representada por el sexo opuesto de cada individuo. Es decir, que para el hombre esta imagen interna es femenina y corresponde al ánima. Y para la mujer la imagen interna es masculina y corresponde al ánimo. Estas imágenes en un inicio pertenecen al inconsciente colectivo, pero en la medida que avanzamos en nuestro proceso de individuación, de hacernos más conscientes como individuos y hacernos también conscientes de estas imágenes, las vamos separando poco a poco de las ideas colectivas hasta darle un rostro individual, hasta darle pues nuestro propio significado. Del animus y el ánima también voy a hacer un episodio completo. Me parece que es súper importante que entiendan cómo funcionan estas dos figuras para el momento en que tengan que integrarlas, porque no es solo el hecho de encontrárselas dentro del inconsciente, sino también confrontarlas, porque esas imágenes de alguna forma nos hacen preguntas según lo que hemos vivido en el exterior. Es decir, estas imágenes buscan congruencia, ¿no?, sobre lo que somos. Y está el sí mismo, es la porción del todo en cada uno de nosotros. Es un arquetipo que es considerado semejante o parecido a Dios, a la fuente o al gran espíritu.
Es la representación de la totalidad, y cuando llegamos a este punto es porque hemos pasado por nuestra sombra, hemos confrontado el animus y el ánima, o dicho de otra forma, hemos pasado por todas nuestras iniciaciones. Las personas que han tenido contacto consciente de su sí mismo lo describen como un estado de gracia. En lo personal, para mí fue como una sensación de estar completos, pero no hay palabras para describir exactamente qué es el sí mismo. Es una cosa grande, gigante, es literal como conocer a Dios o conocer la fuente, pero no hay palabras para poder explicar así literalmente lo que significa el sí mismo. Pero como esto también es arquetípico, como también es una figura arquetípica, muchas personas pueden quedar o querer permanecer en este estado la mayor cantidad de tiempo posible. Y aquí es cuando vemos a muchas personas que se lanzan a los temas espirituales, olvidándose un poco de la materia y la vida concreta. Las personas que pasan demasiado tiempo en este estado se polarizan y empiezan a crear como un conflicto interno con la materia. Pero como todo es cíclico, tenemos que salir de este estado para seguir con nuestra vida desde lo concreto. Eso sí, ahora con esta sensación de sentirnos completos, y de esta manera podemos intervenir en el mundo de una manera más auténtica. En la psique también nos vamos a encontrar con nuestros complejos, como lo menciona, que están en la sombra, y estos complejos están formados por una carga emocional y un arquetipo. Los arquetipos pertenecen al inconsciente colectivo y son lo que proyectamos a través de las máscaras. Es decir, si el rol o la máscara que usamos en el mundo exterior es la del maestro, por ejemplo, habla de que estamos usando o proyectando aspectos del arquetipo del maestro que provienen del inconsciente colectivo. Si llegamos a identificarnos demasiado con esta máscara, es decir, que su uso excesivo ha hecho que recaiga sobre este una fuerte carga emocional, entonces estaríamos ante el complejo del maestro, por ejemplo. ¿Cómo se vería este complejo del maestro? Sería una persona que cree que lo sabe todo, que se siente por encima de los demás desde el aspecto intelectual, o cree que no necesita aprender más nada, principalmente en los aspectos emocionales, porque de alguna manera todo lo maneja por medio de la razón y la lógica. De acá se pueden desprender diferentes matices. También va a depender del ambiente y las creencias de la persona. Hay un episodio donde hablo sobre los arquetipos, de cómo son y cómo funcionan. Creo que lo pueden escuchar para complementar esta parte. Creo que es el episodio 3. Entonces esta sería la estructura de la psique según Jung, y haciendo este recorrido por las distintas partes, cosa que no es nada fácil ni rápido, es cuando podemos hablar del proceso de individuación, que no es más que confrontar cada aspecto de nosotros mismos hasta llegar al sí mismo, encontrando un equilibrio con todas nuestras partes. Además que este proceso nos libera de repetir los mismos patrones que nos han condicionado por tanto tiempo. Ahora, si queremos cambiar algo en el mundo físico, primero tenemos que hacerlo a nivel psíquico, entendiendo que somos parte de una psique colectiva, pero cualquier cambio que queremos hacer, primero tiene que hacerse de forma individual, en nuestra psique particular. De manera que esto a la larga pueda crear una masa crítica conformada por todos aquellos individuos que se han ido reprogramando, haciendo tanto peso que logre romper el patrón o los patrones existentes y creando así un nuevo orden evolutivo. A partir de aquí se empieza a crear otra historia, pero depende mucho del compromiso que cada individuo tenga con su proceso. Si queremos realmente hacer un cambio en el mundo, tenemos que cambiarnos a nosotros mismos. Si todavía no logran entender, el cambio en el mundo depende de nosotros mismos, de manera individual primero, ¿no? Entonces, bueno, espero que se haya entendido. Ha sido un poquito rápido. Espero que todo este material sea de ayuda para ustedes, para sus procesos. De igual forma, les dejo información en la descripción. Y entonces nos vemos en otro episodio. Bye.